buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, es impresionante el movimiento que hay, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires estos días, alrededor de las artes plásticas. La cantidad de muestras, de exhibiciones. Vamos a hablar un poco de todo este panorama con Marina Oibín en el bloque 3. Vamos a hablar también, se llevó al cine finalmente la excelente novela La Uruguaya de Pedro Mairal. Vamos a hablar con su productor Hernán Casiari, que realmente ha hecho un proyecto originalísimo para financiar esta película. Vale la pena escucharlo, ¿eh? Y empezamos con una importante historiadora que acaba de sacar un nuevo libro, y cada vez que saca un libro la tenemos acá en el programa porque es realmente objetiva, seria, exhaustiva y toma periodos claves de nuestra historia, ¿eh? En este caso, el año 1966 y la caída de Ilia y el golpe de Onganía. Ahí la presentamos. María Sáenz Quesada nació en Buenos Aires en 1940. Historiadora y escritora, es autora entre otros títulos de Los estancieros, desde la época colonial hasta nuestros días, Mujeres de Rosas, La Argentina, Historia del país y de su gente, Las cuentas pendientes del Bicentenario y 1943, El fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. Recientemente publicó 1966, De Ilia a Onganía, el preludio de la Argentina violenta. Bueno, acá lo tengo, 1966. Pasaron unos cuantos años, pero hay muchos que nos acordamos todavía, ¿no? De Ilia a Onganía, el preludio de la Argentina violenta. Vos decís, María, en tu introducción, que es un momento clave, un momento bisagra. El 66, el golpe del 66. Yo creo que es esa transición, son 6 meses, de los últimos 6 meses del gobierno de la presidencia de Ilia y los 6 primeros de la dictadura de Onganía. Pero es un año bisagra en el mundo, es el año en América Latina de la Conferencia Tricontinental de La Habana, que empieza en enero. Es el año en que muere el cura guerrillero Camilo Torres, en que el concilio empieza a emitir documentos y a cambiar la mirada del cristiano sobre la iglesia y del pueblo de Dios. Y es el año en que la Argentina, un gobierno que si uno ve los datos económicos, los datos de ocupación, los datos de los salarios, la participación del trabajo en el PBI, es un año excelente. Sin embargo, está todo el mundo descontento. Es decir, hay un desequilibrio de pobreza, político. Había 5% de pobreza. Más o menos, sí. Ahora casi era 50. muy escasa la pobreza y la marginalidad. Los sueldos eran muy elevados, había inflación, porque es un mal crónico, y el gobierno estaba tratando de controlarlo. Y yo creo que en esto hay que valorizar dos aspectos. Del año se conoce mucho la caída de Ilia, y cada vez que se habla de Ilia se habla de la destitución del 28 de junio, cómo entraron los militares en la Casa Rosada, el diálogo que él mantuvo. Pero a mí me interesó mucho otros aspectos. Por una parte, la obra de gobierno de Ilia, que era muy importante en muchísimos aspectos, laboral, de legalidad de los partidos políticos, de apertura al neoperonismo, no a la figura de Perón, pero sí a los neoperonismos que gobernaban algunas provincias, y la parte educativa, la parte de libertades también, es decir, hay la forma en que Ilia manejó las huelgas salvajes que se le hicieron fue con la justicia. Y pese a eso, y no digamos el tema Malvinas, que en ese momento llega en enero del año 66 a dialogar con el canciller Arzabal Ortiz, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, con cierta disposición para ver cómo se puede ir haciendo un anticipo de un traspaso de las islas que ya no le interesan al gobierno laborista. De eso se habla poco, ¿eh? Eso no se recuerda, sí. Y sin embargo, si uno lee no los grandes diarios, que quizás no son tan críticos, pero sí las revistas que se hicieron, que respondían que eran excelentes revistas desde el punto de vista editorial, Primera Plana, Confirmado,
Panorama. Todas esas revistas hacen, y sobre todo confirmado, creado expresamente para ese fin, y Primera Plana, que respondía a un sector del Ejército Azul, hacen una demolición del gobierno y anticipan hasta el día y el modo en que se lo va a echar, con artículos que algunos los reproduzco, otros son más conocidos, pero donde hay todo un creyendo que muestra que la única salida es el golpe militar. Y lo otro que intenté mostrar también, o que intento mostrar, lo verán los lectores, es que tampoco había unanimidad golpista en el Ejército Azul, porque mucho de la documentación que me guió, que me ayudó, pertenece a los que eran secretarios de guerra y subsecretario, Castro Sánchez, que dejó sus memorias, y el general Laprida, que generosamente su familia me dio sus memorias, escritas al año siguiente. Y ellos estaban Por la legalidad, por hacer mejoras, por ayudar al gobierno, pero no por hacer golpismo. Claro. Y sin embargo llega un momento en el que está la tensión entre los mandos azules y los mandos legalistas, entre los mandos azules golpistas y legalistas. Siempre dentro de los azules. Dentro de los azules, porque los colorados han quedado eliminados unos años antes, ¿no? Con los años 62 y 63 sobre todo. Y esa necesidad también de que no haya más derramamiento de sangre interno por luchas en las Fuerzas Armadas, que hace que Ilia no quiera defenderse, aunque hay oficiales que están dispuestos a defenderlo. Y dentro de los propios azules hay una idea de que no puede haber más conscriptos muertos por luchas entre los sectores. Y todo eso combinado con la radicalización de la sociedad, a partir sobre todo de lo que forma parte de la tapa del libro, que es la universidad intervenida, sí. El cambio de sistema universitario, se lo llama la noche de los bastones largos, imitando un poco la noche de los cristales. Sí. No fue tan terrible, aclaremos. Pero muchísimos científicos se fueron del país y muchos no volvieron más. Claro, otros volvieron en el 83 recién. Destruyó 10 años de un trabajo de una universidad de élite, con sistema tripartito de gobierno, y que con amplia libertad, donde estaba Borges enseñando literatura inglesa y había quienes introducían todas las últimas novedades del marxismo, es decir, una universidad amplia, pluralista. ¿Esto se da poco después del golpe? La intervención se da un mes exactamente después. Un mes después. Sí. Y los mismos autores del golpe a la larga lo lamentaron. Porque ¿qué pasó? La sociedad se radicalizó mucho más y finalmente 3 meses después tuvieron como un anticipo de lo que iba a ser el cordobazo en Córdoba, con lo que se llamaban los estudiantes integralistas, que eran católicos por la revolución. Es decir, esto es todo un proceso en el cual termina el año con García Lorrio publicando la revista Cristianismo y Revolución, uniéndose a los que iban a ser los protomontoneros, es decir, es como la expectativa que creó Onganía de orden, que fue lo que vendió, digamos, socialmente a la sociedad, que la sociedad compró en un principio. Progreso, no se hablaba de modernización, de progreso económico. Desarrollo se decía entonces. Desarrollo, bueno, era la ideología del desarrollo. Claro, y Ilia les parecía que... Pero decía una tortuga, y que le parecía que era mucho más elegante, por ejemplo, ser un coronel de caballería. Lo decía Timerman, que iba a ser víctima después de eso, que le parecían mucho más atractivos los coroneles de caballería que los radicales, les parecían aburridos. Los hombres grises, como decís acá en el libro, ¿no? Claro, un yo gobierno de hombres grises. De hombres grises, como era un hombre gris, el doctor Illa, y el joven diputado Alfonsín, claro, que era también un hombre gris, o Pugliese, y este grupo muy inteligente que manejaba la parte económica, que eran Roque Carranza, que dirigía el CONADE para planeamiento, Félix Elizalde en el Banco Central, y el tan entrañable amigo, fue mi amigo también, Enrique García Vázquez. Es decir, todo un grupo que tenía manos limpias, pero además sabían pensar cómo desarrollar el país. Uno piensa tantas cosas a raíz de esto. Yo pensaba, mientras lo leía,
por ahí vos nos vas a poder aclarar. El peronismo estaba proscripto, eso debilitaba la democracia del gobierno de Iliana, ¿cierto? Estaba Ahora yo- proscripto Perón, pero ya los partidos neoperonistas gobernaron lo que decías, algunas en varias provincias. provincias. Pero Ganaron esa elecciones en prohibición Jujuy. del peronismo venía del 55, que era un decreto, una ley, ¿cómo es que No, estaba eso se prohibido? viene dando cada vez, la primera, es la más dura, es la de el gobierno de Aramburu, la dictadura de Aramburu dicta la prohibición de nombrar a Perón, el decreto Sí, 41-61. no se podía ni nombrar Después, del golpe. Frondizi hace un pacto por el cual empieza a mejorar la relación, pero Perón está prohibido como candidato. Es decir, la candidatura Sí. de Perón es lo que está prohibido. Estaba prohibido. Y Pero cuando- había, se decían causas, era una ley, ¿cómo estaba prohibido? No, eso sabía. había una prohibición. Había una prohibición concreta. Cuando se presentaba un frente justicialista que respondiera realmente a Perón, ahí se prohibía. Ajá. Pero no se prohibía el neoperonismo, que era eso, la apuesta de Ilia era que eso fuera lo más, formándose, porque Ilia pensaba que Perón tenía causas y que debía responder ante la justicia. Causas penales. Causas penales, sí. Ajá. Y eso fue lo que impidió también su retorno. Y después Perón, desde Madrid, necesitaba mantener unido al sindicalismo, y entonces había una pugna interna muy importante en el año 66 entre el bandorismo, que era el que quería emanciparse de Perón. Peronismo sin Perón. Claro, ¿no? peronismo sin Perón, muy fuerte, porque el gremio metalúrgico era muy fuerte, y los fieles a Perón, que eran los de José Alonso. José Alonso. Isabel Perón, que llega en ese momento para mediar a favor de José Alonso, y que se vuelve, justamente también ese año es muy importante, se vuelve poco después de producido el golpe, en compañía de un nuevo amigo que es José López Rega. Ajá. Es decir, es otro de los Lo rasgos conoce que acá, tiene. cuando ella viene. Lo conoce acá porque él se ofrece como custodio, ella va recorriendo el país, es bienvenida, porque para el gobierno de Ilia no está mal que esté ella, y realmente la relación se inicia porque los dos les gustan las cosas esotéricas, y bueno, es uno de las afinidades que tienen. Así se escribe la historia. Se conocieron acá y él Sí, ya se va a y España. volvieron para allí. Vuelve con Isabel para España, López Rega. Y la otra cosa que me interesaba marcar es la presencia de católicos Sí. en los dos sectores de la política más extrema. Es decir, por un lado, Onganía no tiene cuadros propios, es decir, él rechaza los cuadros políticos, los partidos políticos, pero recurre al Ateneo de la República, a los cursillos de cristiandad, al Opus Dei en parte, y a la Cité Catholique, que era un grupo ultraconservador, y al mismo tiempo, por otra parte, se están formando esos grupos que van a ser los revolucionarios cristianos, que van a derivar en montoneros, Claro. ¿cierto? Es decir, es un parteaguas. Pero Onganía medio como que inicia una cruzada moralizante. ¿Vos te Ella acordás sí. lo que era? Prohibió las minifaldas, una serie de cosas pasaron. Ni Tenía, hablemos de la sí. persecución del Instituto de Estela, eran los años 60, ¿no? Hay un momento sobre todo con Margarida, que está en los El primeros comisario meses, después Margarida. ya no, porque el tema de Onganía es que por una parte hay toda esa cruzada moralizante y la idea de que tiene que ser un catolicismo sobre el modelo de Franco, es decir, la España de Franco, Claro. esa España de los años 60 estaba puesta en el modelo de Onganía y de todos esos grupos que estaban haciendo, como Mariano Montemayor, se lo ve claramente en los editoriales que ellos dicen. Pero por otra parte de estas revistas tenían sectores muy modernos en cuanto a artes plásticas, detail, o sea que tampoco podía exagerar mucho porque había empezado las críticas internas, es decir, Onganía va a tener 6 meses o menos de pleno apoyo y luego van a empezar las críticas. Empiezan las críticas. Cortaban el pelo, ¿vos te acordás que cortaban el pelo? Los chicos que andaban con el pelo largo. Sí, A ese no tipo sé de tanto. cosas. Yo creo que, Sí. pero lo que yo destaco también al final del libro, en el capítulo que se llama Happening, es que esa alegría que había en el happening, en todo lo que era la vida cultural, sobre todo en Buenos Aires, pero en todo el país, Seguro. porque había una explosión también
en las distintas ciudades, había bienales en Córdoba, bienales de arte en Rosario, mucha actividad, por supuesto, en Tucumán, como siempre. Y todo eso también se va cortando cuando empieza la idea de que lo que tiene que hacer una persona cristiana o una persona con conciencia social es la revolución. Entonces, eso aparece en la idea de los... en Solanas, en el cine, en la hora de los hornos. Claro. Y entonces eso también va cortando la idea del juego. Y el Ditela y esa época es el juego, es un poco la diversión, el happening, lo que está sucediendo simultáneamente. Vos citás a muchos autores en el libro, pero citás libros de Oscar Terán. Y yo me acordaba, Oscar Terán dice que esa época era el tiempo de las dos almas, el alma Beatle y el alma Che Guevara. Convivieron las dos acá. ¿No es Convivieron y una fue absorbiendo la otra, ¿no es cierto? Y con colaboración también de estos gobiernos dictatoriales que entendían muy poco del juego. Es decir, Tía Vicenta era una revista que había aparecido incluso durante la dictadura de Aramburu, y sin embargo, quien la cierra porque se siente ofendido. Ahí lo decían la morsa, ¿no? Claro, y se siente ofendido por algo que era una tradición en el humor político argentino, desde el Mosquito, del siglo en que Sarmiento estaba siempre desesperado por aparecer, porque si no aparecía se sentía que no estaba de moda. Aunque lo hicieran caricatura, claro, no le aparecía así con ese aspecto medio simiesco. Y luego La Vaca de Aramburu, Frondizi con un moloso hormiguero, el otro como una marioneta, Guido, La Tortuga o La Paloma de Ilia. Hacen la morsa pero la morsa no fue aceptado y entonces... Y cerraron la revista. Claro, y una revista que no se oponía para nada ni al gobierno ni a nada, simplemente quería seguir riéndose un poco. Prohibieron la ópera Bomarzo. Al año siguiente se prohibió Bomarzo, cuyos directores eran, cuyos creador era... Mujica Lainez, y Ginastera no eran de izquierda, que no eran exactamente de izquierda. ¿No es cierto? Se prohibió muchísimas cosas, ya ni me acuerdo la lista, pero es larga. Pero vos marcás toda la última parte del libro, toda la efervescencia cultural de ese momento. Era un momento extraordinario, pese a Onganía y pese a todo lo que pasó después. Bueno, vos has escrito también, porque con tu libro sobre las mujeres, Beatriz Gracias, Guido, ahí aparece el libro, sí. Marta Lynch, las bestsellers de la época, ¿no? Y nuestra amiga María Esther de Miguel, que escribía y dirigía Señales, es decir, que había distintos grupos, había... Bueno, había muchísimo movimiento y además había una industria editorial pujante, los libros se vendían, los libros argentinos convocaban mucho. Pensemos en Sábato, qué sé yo, de tantos autores, Cortázar, ni hablar, ¿no? Es decir, es un momento del boom del libro argentino y del libro latinoamericano, porque el boom de Cortázar y de Vargas Llosa y de García Márquez empieza exactamente en esos años. Y empieza acá, además. Acá se publica 100 años de soledad. Y después es el revival de Marechal, que empieza a retomar vuelo. Porque Marechal, por peronista, no aparecía borrado, en ningún lado. Y creo que fue Primera Plana que lo saca en tapa. Primera Plana, sí. ¿No? Sí. Y ahí como que vuelve Marechal. Vuelve y también Sábato hace diálogos con él. Ajá. Y después, bueno, también Abal Medina lo visita, los jóvenes Abal Medina, o sea, toda una conexión. Yo reconozco que mi hermana y yo íbamos a lo de Marechal. Mi hermana estudiaba letras y era fanática de Adán Buenos Aires, así que íbamos en distintos días. Había días más politizados que otros, pero eran... Él hacía reuniones en su casa. Hacía reuniones. Y Liliana Hecker, en una linda entrevista que también forma parte del libro, cuenta cómo para un escritor joven ir a ver a los consagrados era lo normal, todo el mundo los recibía. Y había editores increíbles, aunque eran no muy buenos para pagar al autor, pero como Jorge Álvarez. Sí. Era un ídolo de aquellos años. Publicar con Jorge Álvarez era... Bueno, creo que Jorge Álvarez publicó el 45 de Félix Luna. Publicó primero Los Caudillos en el año 66, mirá vos. Que fue su primer gran éxito, porque hasta entonces había escrito más para gente del partido, es decir, el Partido Radical al cual pertenecía, pero con Los Caudillos se convierte en un escritor nacional. Y es de Jorge Álvarez. Claro. Esa colección famosa, editó a Manuel Puig, por ejemplo. Sí, claro. Qué sé yo, a Piglia creo, no me acuerdo, pero autores que surgieron muchísimos ahí. Autores que surgieron a Marta allí. Lynch también.
Marta también. Sí, sí, sí. Después se quejaban porque no les pagaban. Claro, no, era terrible, terrible. Bueno, pero Quino, los primeros libros de Quino también salieron salieron con esos Jorge años, Álvarez. sí. Entonces llama mucho la atención esta represión de esa época, la facilidad con que se hacía un golpe de Estado. Yo recuerdo los años de Ilia, no fue un escándalo que se terminara con el gobierno de Ilia. No, Ilia no. Ilia no se fue caminando de la casa de gobierno. Salió y tomó Tomó un taxi, ¿no? un taxi o el auto que le consiguió el Conad Aramburu, uno de sus ministros. Salió rodeado por su gente. Y una cosa que yo marco sobre el final del libro, en el epílogo, es el pedido de perdón a Ilia, de quienes lo sacaron a empujones ese día, que fueron el coronel Perlinger, el general Julio Alzogaray. Le pidieron perdón. Le pidieron perdón, sí. pero ¿por qué? ¿Qué había pasado? Todos habían sufrido en esos años. En el año 82, cuando ya Ilia estaba muy, muy grave, lo va a visitar al hospital de Córdoba, donde estaba Julio Alzogaray y su esposa. Habían perdido a su hijo en la guerrilla en Tucumán. Es decir, aquel que había sido el orgulloso jefe del ejército que lo derrocó, el verdadero gestor de entregarle la dictadura a Onganía, lo va a pedir perdón. Y no digamos Perlinger. Perlinger estuvo preso por sus mismos compañeros militares porque no era aceptado por ellos. Y ese pedido de perdón, hasta primera plana, dice que qué barbaridad que ha muerto Ilia. Por supuesto. Es muy impresionante ese final. Y además yo recuerdo cuando la proclamación de la fórmula de Alfonsín a fines del 82, la gente que salía en columna cantando veo que ves, que vamos a hacer gobierno otra vez como en el 66. Es decir, esos hombres grises volvían con la figura de Alfonsín. Hay un nexo entre los dos gobiernos. Muchísimo, sí, porque claro. muchísima de esa gente estaba ya con, qué sé yo, Roque Carranza, López, Germán López, sí, claro. Y el propio Laprida, el general que había sido leal hasta el final, asesoraba al ministro a Raúl Borrás en los primeros tiempos. Es decir, hubo un hilo conductor entre ambos gobiernos. Pero la situación argentina se había deteriorado. Ya esos números de la economía, eso era parte del pasado. Pero por eso, si uno lo ve con perspectiva, llama la atención, ¿no es cierto? Todos los índices eran buenísimos en ese momento comparando con la situación posterior. Digo, ¿qué se decía? ¿Que era lento? ¿Que no era había moderno? Ese problema de la exclusión de Perón que provocaba un permanente conflicto. Eso sí. Y lo demás eran también grupos de interés que querían más. Había mucho disgusto en los que habían participado en los contratos petroleros de Frondizi que fueron anulados. Bueno, eso se discutió mucho también, el tema de los contratos eso se discutió petroleros. y luego se fue arreglando día a día, pero dejó muchísimos rencores. Sí. Y eso explica también a Frondizi y Frigerio muy partidarios del golpe. Claro. Y después empresarios pero no solo de la rencores, salud. Supongo también problemas, qué sé yo, ha habido que indemnizar a compañías, etc. No, eso sí se hizo, sí. Y bueno, pero todo eso se indemnizó y se perdió una oportunidad de seguir adelante. Pero se compensó con otros proyectos y con todo el sistema de pozos de petróleo y todo eso iba a empezar, había licitado nuevos pozos, había muchísimas cosas en proyecto, el Chocón, que por suerte no se abandonaron tampoco en la época de Onganía, porque en realidad la represa del Chocón se inició en tiempos de Frondizi, el proyecto siguió con Guido, siguió con Ilia y lo terminó Onganía. O sea que ahí hubo cierto... digamos, una política de Estado. ¿Y qué pasaba con el tema de los medicamentos? Claro, con los medicamentos es otro de los temas que molestó muchísimo a poderosos empresarios de la salud. O sea, Ilia, además de ser un demócrata, etcétera, no es que estaba plácidamente... No, además se como metía médico, con los temas, ¿no? Claro, como médico le importaba muchísimo, y él tiene a Oñatibia, que es un especialista, un hombre muy, muy bien formado, que había combatido y que siguió combatiendo el bocio, mal endémico en la región, y que hizo no solo, porque uno no puede limitarlo al tema de los medicamentos, de ver realmente cuánto costaban, de controlar los costos,
lo cual era muy difícil en una época de inflación, pero era muy necesario también, sino que hizo programas para el tema de la natalidad, de la salud infantil. Es decir, fue un ministro mucho más completo de lo que uno piensa solamente en los medicamentos. Vos hablabas de la inflación en el 66, 35%, creo que Sí, eso decís, fue ¿no es escandalosísimo. Sí. Y eso fue, bueno, Sí, es que es muy alto. Sí, sí, sí. Y después también hay otras actividades, el plan de alfabetización, Ajá. que se lleva adelante con una mujer, Luz Beira Méndez, una de las pocas mujeres que trabajan en el gobierno juntos. Pero realmente hay mucho todavía para estudiar. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Eso es lo que es también una invitación a que los especialistas vayan estudiando algunos temas de estos de la obra de gobierno de Ilia. Onganía está mucho más estudiado. Todo el tema de los católicos, eso hay muchísimo material. Pero el tema obra de gobierno de Ilia no tanto. No tanto, y debería estudiarse más. Bueno, debería conocerse más también toda esta época, pienso. Sobre todo estamos necesitados de valores, claro. De valores de gente que pensaba en la política como algo, como un servicio público, como una pasión, Ajá. pero que se iban a sus casas y que sufrían muchísimo porque se quedaban sin nada, no habían robado nada. Ilia era un hombre muy humilde, ¿no es cierto? Después de irse del gobierno, creo. No, Ilia era un hombre de una austeridad impresionante, no aceptó ninguna pensión presidencial, no aceptó. Vendió su auto, iba a Pergamino, iba a todos lados, seguía haciendo política. Pero me contaba Horacio Jaunarena, usted no me puede llevar a tal lado, porque no tenía ni siquiera auto. Le hicieron una colecta a los amigos para terminar de pagar los gastos cuando su mujer falleció poco después de su derrocamiento. Es decir, era un hombre de una austeridad increíble, incluso no quería ni pagar ni cobrar como presidente. Es decir, eso me lo contaba la hija, lo cual le creaba unos problemas en la familia muy grandes. Era muy especial, en algunos aspectos muy gandiano. Gandiano. Me nombrabas a la mujer, Martorell, ¿no? Sí, Silvia Martorell. Silvia Martorell. Se las agarraron también con Silvia Martorell. La de una manera muy cruel, es decir, hacerle una entrevista a una mujer que no tenía nada que ver ni con la política ni con nada, para ridiculizarla y haciéndole todo lo posible para hacerla quedar mal. Eso hoy no sería posible quizás, pero en su momento se hizo y le hizo mucho daño. En primera plana, ¿no? Claro, porque ¿por qué? Porque había una sociedad, los lectores de primera plana, que eran un montón y que eran influyentes, se sentían como de moda, había que estar Por eso lo cuenta muy bien Ernesto Yo. Ernesto Yo, que dirigía toda la parte de cultura en primera plana, dice que era de un esnobismo tremendo, que lo que ellos decían todo el mundo salía corriendo a hacer, y al revés, a criticar al que no lo hacía. Era in y out, en las dos cosas. Claro, entonces había que estar in y no out. Sí, y la señora Martorell la consideraban out, totalmente out. Y uno dice, qué bárbaro, una señora que se dedicaba a ser la esposa del presidente, que no molestaba a nadie, que hacía algunas obras benéficas y que había dado gran libertad a sus hijos, que eran totalmente distintos, y eso era visto pésimo, pero muy mal. No era sofisticada. No era sofisticada, en una época de mucha sofisticación. Sí. Bueno, es muy interesante todo esto. Me tengo que ir al corte. Miren las caras que me pone el asistente. Me tengo que ir al corte, pero lo recomendamos de todo corazón. A mí lo que me gusta de María Sáenz Quesada, todos sus libros, lo digo siempre, es que se pone en un lugar de honestidad absoluta, no juega para el partido para nadie. Tratás de ser ecuánime, tenés tus ideas, por supuesto. Sí, tengo mis simpatías, obviamente. Obviamente, pero cuando trabajás tratás de ser totalmente... Y no, es lo que uno debe ser. Si bueno, no podés ser... hay que recalcarlo eso, ¿no? Hay que decir todas las cosas y que el lector se quede con lo que le guste o no le guste. Es decir, me parece que lo que importante es aportar a que el lector decida. No decir, todos tenés que pensar lo que yo pienso, porque eso es ridículo. Bueno, ¿cuál va a ser el próximo tema? No sé, todavía no sé. El anterior fue el 43, ¿no es cierto? 1943. 1943, el surgimiento del peronismo. Ahora la caída de Ilia, ¿cuál vendrá, digo? No sé, todavía estamos en... Ya nos vamos a enterar. Recién acabo de terminar este libro, en realidad. Acaba de salir, ¿eh? Sí. Acaba de salir. Gracias por haber venido, Gracias, María. Cristina, como siempre. Enseguida volvemos, no se vayan.